que como sabéis es la epístola que hemos iniciado el domingo pasado. Casi voy a pedir a los hermanos de las pantallas que quitéis la presentación y voy a tratar de iniciarla yo. Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a ver los versículos del 3 al 12. Nuestro hermano Jorge, el domingo pasado, trató los dos primeros versículos a modo de introducción de esta epístola, que como vimos es una epístola universal dedicada a creyentes que están en situaciones complicadas. Creyentes que habían sido dispersados por la zona de Asia y que por tanto habían pasado momentos de dificultad en sus vidas, momentos difíciles, momentos en los que uno no sale de su casa porque le apetece y abandona su familia, sus negocios, sus trabajos y emprende una aventura con un rumbo pues incierto, a veces desconocido y sin duda lleno de un mar de dificultades. Es decir, creyentes que están siendo probados duramente, su fe está siendo puesta a prueba. Y Pedro escribe esta primera epístola porque quieren que compruebe que en medio de las dificultades, en medio de la persecución, que no se olviden de que ellos siguen viviendo en la gracia de Dios. Vivir en la gracia de Dios es vivir disfrutando del amor de Dios. Mirad, la gracia de Dios nos ofrece algo más que perdón de pecados. Y a veces, pues tenemos la sensación de que la gracia de Dios es para que nuestros pecados sean perdonados, pecados que no merecemos que se perdonen, pecados que nosotros no podemos resolver y que Dios en su gracia, es decir, en su misericordia, en su generosidad, en su amor que se entrega por nosotros, resuelve en nuestras vidas el problema del pecado, lo cual no es poca cosa. Pero vivir en la gracia es mucho más. Es vivir cada día experimentando de una forma práctica que estamos inundados, sumergidos en el amor de Dios, a pesar de las nubes, a pesar de las dificultades. El Señor está ahí cuidándonos y regalándonos su amor. Y esto tiene una consecuencia lógica en nosotros. Cuando su gracia inunda nuestras vidas, no te queda más remedio que responder a ese amor. No te queda más remedio que decir, Señor, gracias, no lo merezco, tu amor me asombra cada día. Yo quiero estar cada día más cerca de ti y quiero obedecerte cada día más. Vivir en la gracia es algo más que ser cristiano o es ser evangélico. Y veréis, es tan maravilloso que Pedro no puede empezar esta parte de otra manera que explotando en gratitud y en alabanza al Señor. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de que nuestra fe a veces se tambalea, hay razones de sobra poderosas
para aferrarnos al Señor y para aferrarnos a ese amor, a esa gracia que Él derrama sobre nosotros. Y lo primero que quiero que notéis es que vivir en la gracia trae esperanza. Esperanza. Pablo, escribiendo a los Efesios, nos habla de cuál es la situación del hombre que no tiene a Cristo en su vida. Y dice lo siguiente: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No hay nada peor que no tener esperanza. Es malo pasar por circunstancias difíciles, pero es todavía peor no tener esperanza de que eso vaya a cambiar en algún momento o que en algún momento se pueda resolver. Te puedes imaginar, como te decía, lo que estaban experimentando estas personas que estaban sufriendo cuando reciben la carta de Pedro. Habían dejado a sus familias, sus posesiones, sus herencias y tenían que empezar de cero en un lugar extraño, en un lugar difícil. Pero aún así hay motivos para decir bendito sea Dios. Mirad, sea cual sea la situación por la que estés pasando, es una situación que está limitada en el tiempo. Es una situación que va a terminar. Pero la Biblia y el propio Pedro nos dice que Dios nos hace renacer para una esperanza viva. Y sabéis, nuestra esperanza no depende de las circunstancias. Nuestra esperanza no depende del estrato social donde has nacido o de las dificultades que pueda tener tu país de origen o las circunstancias difíciles que estás atravesando ahora mismo. Nuestra esperanza depende enteramente del Señor Jesucristo. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de ese Jesucristo de los muertos. Mi esperanza está basada en Cristo y no en mis circunstancias. Está basada en que Él soportó el castigo que yo merecía. Está basada en que mi deuda con Dios ha sido ya cancelada por Cristo en la cruz, de mis pecados pasados, presentes y futuros. Está basada en que Él ha resucitado. Dice la Escritura que si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Pero Cristo ha resucitado. Y como Él vive, la esperanza que yo tengo de las promesas de Dios, de que se materialicen, y algunas de ellas ya lo ha hecho, es una esperanza viva, es una esperanza real. No es una ilusión, no es una metáfora, sino que es algo que se cumple en nuestras vidas y algún día se va a cumplir de forma definitiva. Y sabéis, esta esperanza está basada en que Cristo vive. No solo vive, sino que nos imparte su vida poniendo al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Está viva también porque está la esperanza de que Él va a venir a reinar y va a venir a buscar a su iglesia. Y lo creemos. Y sabemos que las dificultades que tenemos en este momento, en estas circunstancias que puedas estar pasando, algún día finalizarán, algún día terminarán. Una esperanza que lleva fluyendo desde siempre, desde el principio de los tiempos. A veces pensamos que el plan de salvación de Dios o la gracia de Dios o el amor de Dios empieza con la venida de Cristo al mundo. Pero la Biblia no dice eso. Dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y su gracia. Es algo intencionado de parte de Dios, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los tiempos.
Vivir en la gracia de Dios es el plan de Dios para todo ser humano. No hay diferencias de dispensacionales, de tiempos, de épocas. Ese es el plan de Dios, amar al ser humano, amar al hombre, poner todos los medios para que el hombre vuelva a Él. Poner todos los medios para que cualquier circunstancia negativa que ha provocado la venida del pecado a este mundo, que ha provocado la presencia de Satanás en este mundo, tengas la completa seguridad de que algún día finalizará. Tu existencia en la tierra no se limita a 80, 90, sino que es por toda la eternidad. Y Dios tiene un plan para ti lleno de esperanza. En segundo lugar, vivir en la gracia trae seguridad. Déjame que te ponga un supuesto. Imagínate que cuando sales de aquí hoy te llega una notificación de un notario en el cual te dice que un tío lejano que no conocías ha muerto, no tienes descendientes, tú eres su único descendiente, su único pariente lejano, y acabas de heredar 1.000 millones de euros. ¿Eso te trae seguridad? Bueno, te va a generar nuevos problemas que no tenías antes, pero va a resolver unos pocos de los que tienes ahora, ¿verdad? Pues Dios, o Pedro les dice que Dios nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mirad, uno de los grandes capítulos de los problemas familiares, y en muchos casos problemas que no tienen solución y que hace que la gente se muera sin haber resuelto esos problemas con su familia, son precisamente las herencias. Las herencias no bien resueltas. Los enfados entre hermanos, entre cuñados, entre sobrinos, que hace saltar las familias por los aires, a veces tampoco por cosas de gran valor. Pero la herencia que Dios tiene reservada para nosotros es una herencia que no se deteriora. Es una herencia que no genera problemas familiares. Es una herencia que no está sujeta a impuestos. Apocalipsis da algunos detalles de esa herencia y podríamos decir que son todas esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero hay algo de esa bendición que es el punto central de nuestra herencia. Y eso que es central es que vamos a disfrutar de la misma presencia de Dios en medio de nosotros, pero sin pecado en nuestras vidas, con la posibilidad de relacionarnos directamente con Él, de participar en su reino, de participar en el gobierno que Él establezca, en una perfecta comunión con Él. Y Dios eso lo tiene preparado para ti, lo tiene preparado para mí. Y sabéis, aquí nos encontramos con dos aspectos de esta seguridad. El primer aspecto es que Dios mismo está cuidando de todas y cada una de esas cosas, reservada en los cielos para nosotros. ¿Sabes lo que pasa muchas veces cuando aquí en la tierra nosotros nos encargamos de administrar nuestras herencias? Bueno, conocéis el caso que dice la Biblia del hijo pródigo, ¿verdad? Lo que hizo con los bienes que le pidió anticipadamente a su padre. Pues en este caso Dios nos ama tanto y nos conoce tanto que eso Él lo tiene guardado, reservado para nosotros. Pero también hay una seguridad personal y que es tremendamente importante. Dice el versículo 5, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y este es un detalle muy importante, hermanos. Somos guardados y cuidados
por el poder de Dios para alcanzar salvación. Juan capítulo 10 dice Jesús: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si la salvación que yo disfruto en Cristo Jesús dependiera de mis fuerzas, dependiera de cómo me comporto yo una vez que creo en Cristo Jesús como mi Salvador, probablemente yo ya había perdido mi salvación en multitud de ocasiones. La había malgastado, la habría despreciado a veces con mis actos y con mi forma de comportarme. Pero nos dice la Escritura que Dios nos guarda por el poder mediante la fe para alcanzar salvación. Romanos capítulo 8, y todos lo conocéis, dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahí menciona Romanos cosas muy tremendas, pero podríamos decir que ni siquiera nosotros podemos hacer algo que nos haga perder la salvación una vez que hemos sido alcanzados por Cristo. Por tanto, vivir en la gracia de Dios no solamente me asegura las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí, sino que asegura que esa salvación ganada por Cristo es un regalo que yo no voy a perder jamás si realmente me he arrepentido de corazón y he aceptado a Jesús por la fe como mi Señor y Salvador. Otro texto que quiero dejar con vosotros y que se encuentra en Judas, capítulo 1. Bueno, el único capítulo que tiene Judas, ¿verdad? El versículo 24. Y dice allí: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y se está refiriendo a Jesús, que es poderoso para hacer esto. Pero yo no sé cuál es tu experiencia, pero mi experiencia a día de hoy aparecen muchas caídas, aparecen muchas manchas en mi vida que no deberían de estar ahí, pero están. Me imagino que yo no soy el único en cual su vida hay caídas puntuales y hay manchas, ¿verdad? Pero el texto de Judas dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y esto es porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es por su mérito, es por su gracia que Dios limpia mi vida. Y no solo nos presenta ante el Padre, no solo nos presenta ante el Padre aceptables, sino que dice Judas que lo hace con gran alegría. Hermanos, vivir en la gracia tiene esta seguridad personal para nosotros. El Señor nos conoce, sabe que somos pecadores y que por tanto vamos a pecar. Pero Él es poderoso para guardarnos sin mancha y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Así que vivir en la gracia trae esperanza, trae también seguridad de saber que Dios está velando constantemente por nosotros y por cada una de nuestras vidas. Pero también vivir en la gracia trae provisión. Y por provisión entendemos que Dios nos cuida, ¿verdad? Y que proporciona aquello que necesitamos, no aquello que queremos, no aquello que nos apetece, sino aquello que Él considera que necesitamos. Y por lo general, cuando hablamos de la provisión de Dios, pensamos en cosas materiales, ¿verdad? Cosas a lo mejor básicas, como alimentarnos, como vestirnos. Bueno, cuestiones básicas, no necesariamente cuestiones lujosas. Pero, ¿sabes? La provisión de Dios es el cuidado integral de sus hijos.
Y eso implica cuidarnos materialmente, pero también cuidarnos espiritualmente. Pero, ¿sabes? Hay cosas de la provisión de Dios que no queremos. Hay cosas de la provisión de Dios que preferimos que no nos dé. Y esas cosas son las pruebas. Porque, hermanos, las pruebas son parte de la provisión de Dios para tu vida. No son accidentes que ocurren en tu vida o en mi vida, sino que forman parte del plan de formación, de purificación que Dios tiene para sus hijos. Fíjate lo que dice el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, pues vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Disfrutar de la provisión de Dios es también aceptar esta parte que nos gusta menos. Preferimos orar por las pruebas de otros antes de tener que experimentar las dificultades que a veces nos pueden plantear las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Pero, hermanos, este es el método escogido por Dios en su soberanía para que tú y yo adquiramos madurez espiritual, para que de nuestras vidas vayan desapareciendo esas impurezas y esas cosas que en el horno de fuego espiritual salen a la superficie y que el Maestro se encarga de eliminar, de purificar nuestros corazones. Por tanto, aquellos que predican el Evangelio de la prosperidad y hablan de abrir portales de prosperidad y de riqueza, que decretan bienestar material, así, simplemente con la voz. Aquellos que afirman que las dificultades materiales o que tienen que ver con nuestra salud es una demostración de la falta de fe o de problemas espirituales en la persona, pues es una enseñanza que debemos desechar de nuestras vidas y de nuestras iglesias. Debemos entender que las pruebas forman parte del plan de Dios, forman parte de su voluntad para ti y para mí, con lo cual no nos debe de sorprender que esto llegue a ocurrir, sino más bien tomar la conciencia de decir, Señor, ¿estás permitiendo esto? Ayúdame. Es algo que me sobrepasa, es algo que me está produciendo inquietud, que me está produciendo dudas, pero tú tienes un plan mayor a través de esto. Hay otra finalidad que no es el sufrimiento. Hay una finalidad santa, y es que tú me quieres hacer mejor. Me quieres hacer cumplir el propósito que tú tienes para mí. Y es que yo progrese en ese camino de cada vez ser más parecido a la imagen de Cristo. Así podemos definir la prueba como una circunstancia preparada o permitida por Dios para revelar en nuestras vidas la madurez y también la fortaleza de nuestra fe. Pero puedes estar o tener seguro algo, nada ocurre fuera del control de Dios. Cuando vamos a Job, vemos a Dios que permite a Satanás actuar en las cosas de Job. Pero Dios le dice, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Dios controla de principio a fin cada circunstancia que ocurre en tu vida, cada circunstancia que Él permite. Nada escapa a su control. Dios siempre tiene un propósito santo. ¿Sabes cuál es el propósito de Satanás cuando te tienta? El propósito de Satanás es destruir tu vida y destruir tu relación con Dios. Si vamos a Génesis 22, vemos a Abraham probado con aquella gran prueba de sacrifica a Isaac. Y Dios luego lo para, actúa. Pero a través de aquella prueba, Abraham es
fortalecido espiritualmente y está en un proceso de maduración y de obedecer a Dios. Cuando en Génesis 3 Eva es tentada por Satanás a través de la desobediencia a Dios, la intención es inducirla al pecado y apartarlos de Dios. Así que, hermanos, cuando estemos sometidos a las pruebas que nos vienen a lo largo de la vida, tratemos de ir más allá. Tratemos de ir un poco más allá del sufrimiento, de la frustración, del dolor, porque detrás de todo esto hay un propósito santo. Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cada vez que Dios permite una circunstancia en tu vida y nos sometemos a su voluntad, a su cuidado, a su guía, a su protección, cada vez Él está aumentando y subiendo el nivel de nuestro parecido al carácter de Cristo. Así que Dios nos ha resucitado para una esperanza viva, para una herencia gloriosa, pero no de cualquier manera, sino a través de una vida de santidad. Y por eso son necesarias las pruebas en nuestras vidas, para que cada vez más afinemos, purifiquemos nuestra relación con Dios. Dice Hebreos 12, sin santidad nadie verá a Dios. La santidad no es la causa de nuestra salvación, pero es la evidencia de que somos salvos. Si tu vida no hay santidad, si en tu vida no hay santidad, si no hay una lucha activa para no estar instalado en el pecado, tienes serios motivos para cuestionarte si realmente has hecho un paso de fe entregando tu vida a Cristo. Porque esta es una de las definiciones de un creyente, de un auténtico hijo de Dios. La lucha consciente de no permanecer instalado en el pecado y de poner metros de por tierra para vivir conforme es la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos así, hay un resultado en nuestras vidas fantástico. Sigue diciendo el versículo 8 del texto de Primera de Pedro. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, qué envidia, iba a decir sana, bueno, qué envidia nos produce Pedro, ¿verdad? Conviviendo con Jesús, estando codo con el Maestro. Él sabía perfectamente cómo era Jesús, físicamente, emocionalmente. Él había estado ahí con él. Ratos increíbles que a cualquiera de nosotros nos gustaría pasar, ¿verdad? Estos expatriados por la zona de Asia no habían convivido con Jesús. No le habían visto. Les habían hablado de él, pero no habían tenido ese grado de relación con Dios. Pero, ¿sabes? En medio del dolor y en medio de las dificultades, vivir en la gracia en medio de la prueba hace que estas personas sean capaces, sin haber conocido a Cristo, de alegrarse en medio del dolor y de gozarse en la salvación que Cristo les ha regalado. A quien amáis sin haberle visto. Esto es lo que produce la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando nos acompaña en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. Produce ese milagro que es el gozo que experimentamos a pesar de las circunstancias adversas que nos tocan vivir. Un gozo que, como nos dice Gálatas, es el Espíritu, no nosotros, es el Espíritu el que pone en cada uno de nosotros. El propósito de Cristo es mejorar nuestras vidas y hacerlas conforme
a la voluntad de Dios. Y sabéis, cuando somos refinados a través de la prueba, se producen algunas cosas en nuestras vidas. Yo he seleccionado solamente 4. En primer lugar, lo que hemos comentado ya, esa purificación. Dios limpia nuestras vidas y saca cosas con las que a lo mejor hasta ahora estábamos cómodos, pero que no son compatibles con la vida de un creyente, y las saca de nuestras vidas. Se produce también un proceso de madurez. Sin pruebas no hay crecimiento, y la paciencia se aprende a veces en el horno de la prueba. Así lo dice la Escritura. La prueba produce paciencia. Se produce un proceso de madurez espiritual cuando pasamos por cada una de estas cosas. Pero también tiene una influencia grande en nuestro testimonio, porque la gente que ni siquiera cree en Dios se maravilla viendo a creyentes que están siendo probados, a veces con cosas realmente duras, pero comparten el gozo y su fe inquebrantable en Dios. Y la gente dice, pues esto es incomprensible. Fíjate tú con la que le está pasando y sigue hablando del amor de Dios y cómo Dios cuida de él. Pero también se produce un proceso interior en cuanto a nuestra relación con Dios. Porque en situaciones así uno busca a Dios, vaya si lo busca. Y lo busca de verdad. Y lo busca con intensidad. Y lo busca sin cosas ficticias. Porque en situaciones de dificultad uno clama a Dios con el alma, con el corazón. Y uno enseguida percibe la caricia de Dios, el abrazo de Dios, el cuidado de Dios. Así que, hermanos, vivir en la gracia trae provisión para nuestras vidas en todos los aspectos. Y a veces en aspectos y en formas que son insospechadas para nosotros. Y en último lugar, vivir en la gracia es el plan de Dios. Dios no quiere que dependas de ti. Dios no quiere que dependas de tus fuerzas. Dios no quiere que dependas de tu capacidad para ser bueno, de tu capacidad para obedecerle, de tu capacidad para honrarle. Y no quiere que lo hagas, porque eso es un fracaso completo y absoluto. Solamente cuando nos rendimos a Cristo de corazón y le decimos, Señor, soy un desastre. Aquí estoy. Haz con mi vida lo que quieras. Haz con mi vida lo que tú quieras. Entonces es cuando su gracia empieza a vivir en nosotros. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y como ves, el plan de Dios siempre ha sido este. No ha habido un plan A y como no ha funcionado el plan B, pasamos al plan B. Sino que el hombre siempre ha sido justificado por gracia, a través de la fe, a través de creer a Dios, a través de aceptar su perdón y de reconocer nuestro pecado. Aquí dice Pedro que los profetas recibieron algunas pinceladas de lo que iba a suceder. Pero, ¿sabes? Tú y yo hemos recibido una revelación mucho más completa que ellos. Y hemos visto a Cristo Jesús morir en la cruz por nosotros. Los ángeles, dice, anhelan mirar todo este plan, porque están maravillados de lo que Dios ha hecho. Los ángeles no pueden creerse cómo Dios ha actuado para salvarnos, para rescatarte.
para que tú ahora puedas vivir en su gracia. Los ángeles nunca se imaginaron que Cristo subiría un día a la cruz. Se sorprenden cómo Dios es capaz de perdonar a gente que le ha dado la espalda y le ha rechazado completamente. Y anhelan mirar estas cosas, desean sorprenderse cada día, viendo cómo la gracia de Dios sigue llegando a tu vida, incluso cuando le fallamos, incluso cuando le damos la espalda. Pero, ¿sabes? Quiero terminar con un último aspecto muy breve, y quizás sea el más importante para hoy, de la gracia de Dios. Y es que esa gracia, a día de hoy, hermanos, y queridos amigos, si nos acompañas aquí, todavía no has dado un paso de fe. Quiero decirte que la gracia de Dios sigue disponible hoy para ti. Dice Hechos capítulo 17 y versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y sabes, olvida todo lo que he dicho hasta ahora, pero presta atención a estos últimos 2 minutos, porque estas palabras son para ti. Si todavía eres alguien que quizá nos visita hoy, quizás has escuchado hablar de Dios, del Evangelio, quizás has escuchado alguna predicación que otra, este es un mensaje de Dios mismo para ti. Él manda que te arrepientas. Y sabes, arrepentirse significa un cambio de mente, un cambio de dirección. Significa que reconoces que eres pecador delante de Dios y que quieres experimentar su amor, que quieres recibir el amor de Dios, que perdona, que te cuida y que te acompaña. Así que en esta mañana, el mensaje de Dios es para ti, un mensaje que te invita a vivir en su gracia. Termino con ese versículo que tenéis en la pantalla. Una muestra más de la gracia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Y sabes, la pregunta en esta mañana es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú hoy frente a lo que Dios te está diciendo? ¿Qué vas a responderle a Dios frente a su invitación de acogerte a la gracia de Dios que llevó a Cristo Jesús a ocupar el lugar de castigo que nosotros merecíamos? ¿Qué vas a hacer cuando Dios mismo te está ofreciendo el perdón de tus pecados e incorporarte a su familia? Bueno, puedes hacer varias cosas. Una de ellas es no hacer nada. Una predicación más, un domingo más. Otra cosa es decir, esto no va conmigo. Déjame advertirte que el mensaje de parte de Dios es serio. Y la Escritura nos dice que un día Él juzgará a muertos y a vivos. Y cada uno tendrá que afrontar las consecuencias de las decisiones que ha tomado. Pero quiero volver a insistir. La gracia de Dios en esta mañana está disponible para ti. Su perdón, su amor, su cuidado está disponible en esta misma mañana. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida. Y como hemos leído, a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios.
Pues que el Señor te ayude en esta mañana a tomar la decisión correcta, la decisión de obedecerle, la decisión de arrepentirte, la decisión de confesarte ante Él como pecador y recibir a Cristo Jesús como tu Salvador por la fe. Que el Señor os bendiga.